Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes donde quiera que se encuentre y que Dios les bendiga. Hoy es 4 de julio del año 2020, sábado, Houston, Texas. Hoy se celebra el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Yo doy gracias a esta gran nación, a este gran país, por todas las cosas que me ha dado y que he podido disfrutar de todas sus libertades que me ofrece. Libertades que nunca pude tener jamás y nunca en mi país. Tristemente, duele decirlo, pero acá en una tierra ajena fue donde yo pude disfrutar de todas las libertades que necesita un ser humano para vivir como Dios mandó, y no como muchos hombres han decidido en la tierra, como deben vivir los hombres bajo dictadura y en tiranos. Y doy gracias por toda esa libertad que da este país, como es libertad económica, libertad social, libertad de educación, libertad espiritual, de tú escoger la religión que tú quieras, libertad política, de tú pertenecer al partido que te dé la gana, y toda esta libertad económica, que es la que realmente la que más la gente buscan, pero de todas necesitamos, porque para poder ser libre, como dice Jesús, tenemos que conocer la verdad y conocer todas las libertades, porque en eso fue lo que se nos quiso hacer en Cuba cuando las relaciones Obama-Castro, según los Castro y Obama decían que el cubano que vivía en comunismo en Cuba, las relaciones, ellos entendían que lo único que el cubano necesitaba como libertad, un poquito de libertad económica, un plato de comida y quizás garantizarle 2 pesos en los bolsillos y que pudiera llevar un par de zapatos y una muda de ropa. Ellos entendían que eso era la libertad, porque ellos disponen de los hombres, como quiere disponer ahora esta élite globalista que nos quieren imponer el nuevo orden mundial. Ellos deciden qué tipo de libertades nosotros podemos tener, si la libertad económica. Entonces, como yo siempre he dicho, que dijo Jesucristo, que no solamente de un plato de comida vive el hombre vive de muchas cosas, de la palabra de Dios, la palabra espiritual. El hombre vive de la educación que quiera escoger en este mundo, ¿tú me entiendes? Si quiere educarse con una escuela privada o con una escuela del gobierno. La libertad espiritual de tú escoger la religión que tú quieras sin que nadie te prohíba, como te prohíben en Cuba, ¿me entiendes? Entonces son tantas la libertad política que para tú coger el partido que tú quieras. Entonces, cuando yo veo que me dicen que Obama quería ayudar al gobierno de Cuba, y yo escucho la administración de Obama, nunca se me olvida que ellos decían que ellos entendían que Cuba lo que necesitaba por ahora era una libertad económica, y querían para eso apoderar al pueblo de Cuba para que tuvieran un poquito de plata, un poquito de comida. Entonces es triste decirle al hombre que lo único que necesita es un plato de comida por ahora, ¿me entiendes? Que lo que necesita Entonces, por eso yo digo que nosotros los cubanos estamos divididos en 2 etapas. Y los cubanos que vinieron al principio de los años 60, que aquellos cubanos que vivieron el capitalismo, conocieron el capitalismo y conocieron otro tipo de democracia y libertad y eso, esos cubanos que venían al principio de los 60, 70, y yo diría que hasta los 80 todavía agarraron de aquellos tipos de educaciones que tenían diferente a la educación que tiene el nuevo hombre cubano hoy en día. Y por eso que el cubano, tristemente hay que decirlo, ha quedado dividido en 2 grupos. Esto es triste, pero es la realidad. Mucha gente dice, no, que muchos cubanos no quieren dividir, no, que nos dividió fue Fidel Castro. No quieren dividir, Fidel Castro nos dividió. Eso no cabe duda, que Fidel Castro nos dividió. Fidel Castro lo primero que hizo para dividir al pueblo de Cuba, uno del otro, del cubano que viajó hacia Miami y que tenía otro tipo de educación y formación. Lo primero que hizo fue en Cuba cambiar la educación y la formación, cambiarle la identidad al cubano. Entonces, cuando tú le cambias la identidad a un ser humano, ¿qué es lo que hace? Pierde su idiosincrasia, pierde su costumbre, pierde todo, pierde la educación, la formación que tenía, tanto cristiana como política, como todo. Allá en Cuba todo se cambió y todo se prohibió, lo que fue un tiempo. Entonces, el que no reconozca esto, entiendo que los comunistas nunca van a reconocer. Y entonces, por eso que yo soy de lo que siempre he dicho, que a todo aquel que me quiera defender lo que se ha establecido en Cuba y lo que se ha formado como el nuevo hombre cubano, todo lo que se ha formado, leyes como el nuevo hombre cubano, como la educación, como la salud, nada allí sirve.
Ahora, cuando mucha gente lo que dice, ¿cómo tú vas a hablar de cubano? Así, volvamos y repetimos. Usted tiene una casa, y le voy a poner un ejemplo porque al cubano hay que tratarlo como un niño chiquito, porque en este caso se hizo mucho daño mentalmente, y cuando tú le hablas al cubano de Cuba, lo primero que hace es virarse contra ti y que tú no eres cubano y que tú la tienes cogida contra los cubanos. ¿Por qué? Porque yo entiendo, yo estudié en Cuba, a mí se me sembró en mi cabeza y a todos se nos sembró en la cabeza que el que hablara mal de todo lo que se formó en Cuba, sea del nuevo hombre cubano, la educación del nuevo hombre cubano que se le transformó y se le dio, de la patria, de la educación, de todo, cualquier cosa, de la salud en Cuba, era traidor y no era cubano y había que atacarlo. Eso se nos enseñó en la escuela. Yo entiendo que cuando tú hables de Cuba, de cualquier cosa, lo primero que haces, tú no eres cubano. Y eso tú lo vas a ver mucho en la directa de Eliezer Ávila, que él da muchas directas y habla muchos cubanos de Cuba y de diferentes partes en Europa que están por ahí, que son comunistas, y lo primero que ellos hacen cuando en la directa de Eliezer Ávila alguien está hablando no mal del gobierno de Cuba, no está hablando mal que diga del pueblo de Cuba, sino diciendo la verdad. Duele, pero es la verdad, que en Cuba se transformó, los valores y todo de Cuba se perdió, todo se barrió con aquello. ¿Y qué es lo que hacen los comunistas? Los comunistas eso es lo que hacen, tratan de destruir y quitar, arrancar de ahí la base morales, los cimientos de una sociedad. ¿Para qué? Para poder destruir los valores. Cuando tú destruyes la familia y destruyes los valores del ser humano, es fácil de manipularlo, es fácil de manejarlo. Por eso es que ellos lo hacen. Entonces, el cubano, tú no te sientas culpable. ¿Tú me entiendes? Es igual como que a ti te quemen tu casa. Tú no te puedes sentir culpable porque te quemaron tu casa. O si no, aquel que usó el poder y la fuerza para quemarte y destruirte la casa. Ahora, tú tienes que decir que tu casa está quemada. Eso no quiere decir que a ti te traicionaron. Si yo digo que mi casa está quemada, y yo le estoy poniendo un ejemplo para que ustedes entiendan. Ahora, mi casa me la quemó, vino el enemigo y me quemó mi casa. ¿Tú crees que yo no puedo salir al exterior y decir que mi casa me la destruyeron y me la quemaron unos individuos que llegaron? Porque si yo digo que mi casa me la quemaron y me la destruyeron, yo soy traidor, tengo que hacerle ver afuera a la gente que mi casa sigue entera todavía y sigue compuesta como estaba antes. No, yo tengo que decir la verdad, porque si no me convierto en cómplice del maligno que vino, tomó mi casa a fuerza y le dio candela y destruyó todo lo que tenía adentro. Eso fue lo que hizo el gobierno de Cuba, al destruir los valores y los principios del pueblo de Cuba. Estoy tratando de hacer una analogía para tratar de conectarme con niños de preescolar, porque el cubano tiene una mente tan errada y tan atrasada que la tiene de un niño de 5 o 4 años en este sentido de política. Y por eso estoy tratando de llegarle a él como un niño, de masticarle la cosa para ver si entiende que el decir la verdad de Cuba no es que tú eres traidor, no es que cómo tú vas a hablar mal de Cuba. ¿Tú me entiendes? Entonces le voy a poner una analogía para que entiendan que retrasados mentales, anormales, para que no se sigan peleando entre ustedes mismos. Cuando a ti te cogen y viene el enemigo, toma tu casa a la fuerza, le da candela, destruye todo lo que tú tienes dentro del colchón, cama, muebles, juego de muebles. Entonces, el enemigo te dice que tú tienes que estar con ellos y que nadie puede saber que la casa tuya fue destruida y fue quemada y lo que lo quedó fue nada más ahí, fue sencillamente 4 palos quemados y parados, y ahí tú estás viviendo bajo estos 4 palos quemados y una lona tirada ahí. Y todo lo demás está quemado. Entonces tú tienes que decirle al mundo entero que tú sigues viviendo mejor que antes, que hasta la casa que tú tenías antes, una casa que tú tenías nueva, de buena estructura y lujosa. Entonces, tú tienes que decir lo que el enemigo te dice, que tú no puedes decir al enemigo, tú no puedes decir al exterior, ni nadie puede enterarse que tu casa fue destruida, fue quemada y que todo se quemó. Tú tienes que decir que tu casa está nice, que todo está bueno. Porque si tú no dices que tu casa está bueno y todo lo que hizo el enemigo quemó y destruyó, y todo lo que destruyó, si tú dices